Y ahorita vamos a hacer un repaso rápido de la teoría y mañana hacemos una práctica al respecto. La práctica la vamos a hacer en Lucid Chart. Ya mañana lo vamos a ver. Ya, y les voy a dejar algunos ejercicios al respecto. Entonces, ¿qué son los diagramas PNID? Es cuando vayan a trabajar a una planta automatizada, si están en el área relacionada con planta y relacionada con instrumentación o con control o con la automatización de la planta, es lo primero que les van a dar. Por eso es que se los enseñamos. Porque lo primero que les dan es el diagrama PNID. ¿Ya? Es un diagrama ya que contiene todas las tuberías, pues es Piping and Instrumentation Diagram, ¿ya? O sea, quiere decir diagramas de instrumentación y tubería. Ya, entonces contiene todas las tuberías del sistema, de la planta, de toda la planta, que pueden ser enormes, ya, y todos están marcados, ya, ubicados, ya, y etiquetados para su comprensión, de acuerdo a un código, que es el código que vamos a aprender. Ya, hay dos diagramas fundamentales cuando se trabaja con documentación. Uno es el diagrama PNID y otro es el diagrama PFD, el diagrama de procesos, de flujo de procesos. Ese diagrama de flujo de procesos no tiene un estándar particular. ¿Ya? Y es más, es el tipo de diagrama que ustedes como ingenieros industriales más han visto. Un diagrama donde viene el tanque, vienen un par, a ver, por acá tengo alguno. Es este tipo de diagrama. ¿Ya? Ese sería un diagrama PFD. Ya, un diagrama de flujo del proceso, ¿no? Donde ustedes ven cómo va a fluir el proceso. Ya es el primer tipo de diagrama, es el que más están más acostumbrados. Este generalmente no tiene un estándar, solo es un diagrama demostrativo de cómo trabaja el sistema. Sin embargo, a partir del diagrama PFD se obtiene el diagrama PNID, que es una documentación, es un documento como dice acá, un documento fundamental del proyecto. Y es un documento de ingeniería, no es un documento demostrativo. Ya es un plano, ya un documento de ingeniería. Y forma parte de la ingeniería básica. ¿Ya? Después, más adelante, se transforma en un documento de ingeniería de detalle. ¿Ya? La ingeniería, para la diferencia, la ingeniería de detalle es la ingeniería que son los documentos, la ingeniería que se ha hecho, el diseño que se ha hecho, ya para construir la planta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se llama detalle? Porque tiene hasta el detalle, por ejemplo, del espesor de las tuberías, el detalle de el flujo que tiene que llevar un instrumento, el detalle de los rangos de temperatura, que se acuerdan que hemos seleccionado, los rangos de temperatura que debe seleccionar un instrumento. Por eso se llama ingeniería de detalle. Sirve para la construcción o mantenimiento a fondo de la planta. ¿Ya? En cambio, la ingeniería básica se refiere a, son igual diagramas, diseños, mapas, manuales, ¿ya? Que sirven para el mantenimiento básico y para la operación de una planta. Entonces, esa es la diferencia. Los documentos de ingeniería de detalle son los que se les da, por ejemplo, la empresa diseñadora, ya que generalmente cuando hacen plantas son empresas diseñadoras y empresas constructoras, a veces son la misma empresa, pero incluso cuando son la misma empresa tienen distintas áreas, y se les da la ingeniería de detalle. Incluso cuando hacen una planta grande, puede que por un lado se licite y se contrate la ingeniería de detalle y por otro lado se contrate la ingeniería en la construcción de la planta. Entonces puedes pagarle, no sé, 10 millones, 100 millones de dólares a una empresa solo para hacer la ingeniería. Y el producto de ese trabajo es la ingeniería de detalle. Todos los manuales, todas las plantas, todos los documentos que sirven para construir la planta. ¿Ya? En el caso del diagrama PNID es parte de la ingeniería básica. ¿Ya? ¿Qué incluye? Incluye todos los elementos a instalar en el proceso, incluye servicios auxiliares, purgas, sistemas de lavado y drenaje, etc. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, es un tanque con un calefactor. Y ven todos estos simbolitos, ya todos tienen un significado. Dentro de cada simbolito hay una etiqueta, una declaración, un pequeño código, digamos. ¿Ya? Y con solo leer ese código ustedes pueden saber de qué trata ese instrumento. Entonces tiene ciertas características. A ver, es lo mismo. A ver, ¿qué más tiene el diagrama PNID? Condiciones de diseño de los equipos a instalar. Identifica las cañerías, refiriendo a los materiales, diámetros, relaciones. Es el PFD, perdón. ¿Ya? Y detalla los sistemas de control a utilizar. Ya, eso es cuando se hace ingeniería de detalle. Ahora, lo voy a ampliar un poco más acá.
¿Ya? Entonces tiene símbolos, ¿ya? Tiene la conexión al proceso y tiene las cañerías. No se metan acá mucho. Ahorita voy a abrir mañana que hacemos el ejercicio vamos a ver un poco más de eso. Pero tiene, estos conductores son las cañerías, por ejemplo, y tiene otros símbolos. Entonces, por ejemplo, acá hay un símbolo de una válvula, vamos a ver esos símbolos, y cada circulito que está unido al símbolo con una línea es el instrumento. ¿Ya? Es decir, sensores, recuerden, sensores y actuadores, que ambos son instrumentos, y controladores, que es el PLC. Y cada símbolo significa algo, de manera que tú lo ves y identificas qué es rápidamente. Entonces, ¿qué tiene? Tiene símbolos, ¿ya? Líneas para las conexiones, que tienen su estándar, ¿ya? Y tuberías, perdón, para las tuberías que tienen su estándar, e instrumentos. Símbolos, conexiones e instrumentos. Esos son los tres elementos grandes que contiene. Y aparte, cada instrumento tiene dentro una etiqueta, ¿ya? Que es una etiqueta como esta. ¿Ya? Si se dan cuenta, tiene un código. ¿Ya? Entonces acá el código, pues, todos tienen el mismo, se llama XYY, vamos a imaginarlo. Y abajo tiene un número, 328. Este número puede variar. Y está dentro de un símbolo, que en este caso es un círculo con una línea en el medio. Cada cosita significa algo. Primero con los números. ¿Ya? Primero vamos a ver este número. El número de abajo, ¿ya? Es el identificador del lazo de control. ¿Qué es un lazo de control? ¿Ya? Por ejemplo, pueden tener un caldero, ¿ya? Que podría ser este caso, ¿ya? Y lo típico es que a la vez controle la temperatura, es un calefactor de vapor, y entonces tiene una válvula que permite entrar vapor, ¿ya? Entonces, está entrando vapor y con mayor flujo entre el vapor, más rápidamente va a calentar el tanque. Entonces ahí tienen, si ustedes controlan esa temperatura con la que entra el vapor, y acá se nota porque tiene un controlador, lo vamos a ver ahorita. Si ustedes pueden controlar con su controlador, con su PLC, la temperatura del tanque, entonces ya tienen un lazo de control, que es el lazo de control de temperatura. Pero, si se dan cuenta, el flujo con el que está entrando varía. Entonces, ¿cómo varía la temperatura? Con el flujo al que entra el vapor. Entonces, si ustedes no controlan la temperatura, sino que controlan además el flujo, ya tienen un segundo lazo de control en el que están controlando el flujo del sistema. Es decir, tienen que poner una válvula y tienen que poner un flujómetro. Entonces están controlando una variable más. Están controlando la temperatura y a la vez están controlando el caudal, el flujo. Y podría ser que tengan otro lazo de control. Por ejemplo, acá arriba, ya lo más probable es que sea un sensor de presión. ¿Ya? Entonces, ¿para qué controla la presión? Para que no haya para que no reviente el tanque, ¿no? Entonces pueden tener un control de presión ahí, que cuando llega a cierta presión libera una válvula de escape. ¿Ya? Entonces ahí tendría un tercer lazo de control. ¿Ya? Para el mismo sistema, un lazo de control de presión. E incluso acá, si se dan cuenta, este en realidad es un reactor químico, creo. Tiene una entrada para el químico A, otra entrada para el químico B y una salida del químico C. ¿Ya? Entonces, tendrían tres lazos y en estos tres lazos están controlando el caudal. Por el símbolo, está controlando el caudal. Entonces, están controlando el caudal de cada químico. ¿Ya? Entonces, tienen 1 o 2 controles de caudal, más el control de temperatura, más el control de presión. Entonces, tienen 4 lazos de control distintos. Entonces, ¿ustedes qué hacen cuando diagraman? ¿Ya? Cuando pongan cada instrumento, de acuerdo a lo que está midiendo ese instrumento, le van a poner acá este número, el de abajo va a ser distinto. Entonces, eso ya lo pueden poner ustedes a su elección. 001, 002, 003, pero tienen que ser números. 004, 005. Puedes tener, por ejemplo, 328 lazos de control y vas a tener una tabla donde te dice específicamente qué es cada lazo de control. Pues el lazo de control 333, por ejemplo, es el lazo de control de soda cáustica del tanque 13 de la planta de ácido sulfúrico de toda tu planta, ¿no? Entonces, así lo van obteniendo. Entonces, es el identificador de lazo. Ya, un lazo por cada variable de control que estén controlando en su planta. Un ratito, porfa. Ya, entonces, ese sería el identificador de lazo. Eso va
de las dos siglas que hay en tu instrumento abajo. ¿Qué significa la sigla de arriba? Tiene dos componentes. La primera letra, que se llama que es la que identifica la variable a controlar, y los modificadores. Entonces, la X modifica esa variable a controlar, es una sola letra, y las otras letras, en este caso el Y, son modificadores, que pueden ser 1, 2, 3. ¿Ya? Pero la que es solo una letra es la primera, y sigue un estándar. ¿Ya? Recuerden que les había dicho que había 4 grandes en control de procesos: caudal, nivel, presión y temperatura. Eso es lo que va al comienzo. Entonces, por ejemplo, F es para caudal porque es en inglés, flow; nivel porque es level; presión es igual, pressure; y temperatura, ¿no? Entonces, hay otro que es interesante, que es análisis, que es, por ejemplo, para cuando quieren medir pH, tienen que poner un pHímetro. ¿Ya? Y también podría haber otros que no se usan mucho. Por ejemplo, cuando la variable controla es el voltaje, la corriente, la potencia, la velocidad, la velocidad o frecuencias con S, la vibración y la posición, ¿no? Entonces esos es más raro de usarlos, ¿no? Pero los fundamentales son estos: análisis, caudal, nivel, presión y temperatura. Y entonces se pone acá al comienzo. ¿Ya? Y, por ejemplo, cuando ustedes vean F, van a saber que es un instrumento de flujo, de caudal. Y aparte están los modificadores. ¿Ya? Y estos son los modificadores que ustedes pueden poner: alarma, controlador, sensor primario, visor de vidrio, alto, indicador, bajo, registrador, interruptor, transmisor, válvula, relé actuador. Y estos pueden tener varios por qué. ¿Se acuerdan que les dije cuando hicimos instrumentación? Puede haber instrumentos que a la vez sean un transmisor y tengan su indicador. En COBOL vimos algunos como esos. Por ejemplo, y ahí tienen que acordarse de los conceptos que vimos en la primera parte del curso, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sería, que lo hemos visto alguna vez, este sería solo un sensor, ¿ya? Pero si se le pone un cabezal, acá está algo más interesante. Por ejemplo, viene con cabezales, ¿no? Entonces, este sería el elemento primario o sensor, este es el transmisor, ¿ya? Porque tiene los cablecitos que salen. Tú puedes unir este con este, de frente y solo tienes un transmisor. Pero si unes este y con este, lo que tienes es un transmisor y un indicador. ¿Ya? Entonces, se tendrían que poner dos modificadores acá. Tendrían que poner indicador, la I, y transmisor, T. Si fuese, por ejemplo, de temperatura, lo que tendrían acá sería una T, luego una T y luego una I. TTI. ¿Ya? Y eso sería lo que tendrían que poner. Lo mismo para cualquier otra función que tenga su instrumento. Entonces puede ser a la vez un controlador, puede ser un sensor primario, puede ser una alarma, y pueden tener otros modificadores. Por ejemplo, si tienen uno de nivel, ¿ya? Y es un sensor de nivel, ya que a la vez es un interruptor, por ejemplo. Tienen un interruptor de nivel. Entonces le tienen que poner L, ¿ya? S acá, ¿ya? Y si es de nivel bajo, por ejemplo, sería LSL. Sería un interruptor de nivel bajo. Y con esas dos tres ya sabrían que es un interruptor de nivel bajo. Recuerden que esto funciona para cualquier instrumento, así sea sensor o actuador. Entonces, la otra típica que tienen son los actuadores. Este, por ejemplo, va a tener su etiqueta, esta válvula. ¿Ya? Y ahí le tendrían que poner, si la válvula controla caudal, sería F, ¿ya? Y su modificador, V. También se le puede usar CV, FV, por ejemplo. Y así van construyendo las dos siglas. Ahora, ¿qué significa el símbolo? ¿Ya? Y el símbolo hace dos referencias. ¿Ya? ¿A dónde está ubicado? ¿Ya? ¿Y a qué tipo de instrumento es? ¿Ya? La línea del medio hace referencia a dónde está ubicado. Y tienes tres opciones: cuando está ubicado en campo, cuando está ubicado en la sala de control, y cuando está ubicado en un lugar que no está accesible ni al operador ni al de la sala de control. Esas son las tres ubicaciones. ¿Ya? Típicamente, ¿cómo podrían verlo? A ver...
Por ahí ya había visto uno con fotos. Lo voy a colgar para... Se lo voy a enseñar mañana, pero... A ver, acá está acá. Claro. Es que bueno, como solo dictaminan al finalizar, o sea, solo Ya, entonces acá, a ver, abrirlo. ya, rey, ya. Aquí hay un diagrama, por ejemplo. Claro, o sea, solo por la chamba de leer, entender, poner correcciones. Acá hay un diagrama, por ejemplo, de cómo se vería típicamente. Cuando trabajen van a ver que típicamente es un enredo. Ya, hay algunos instrumentos que están en la sala de control, ¿no? En la sala de control está lejos, es lo típico. ¿Ya? Y hay otros instrumentos, por ejemplo, acá este manómetro, ¿ya? Que están en el espacio donde se pueden desplazar. Y si no encuentras un lugar donde se puede desplazar, ¿ya? Si no tienes acceso directo a ese sistema, o sea, por ejemplo, acá el operador puede tener acceso directo a ese sistema, se pone el tercer nivel, fuera de vista, no está accesible al operador. ¿Ya? Entonces, cerca, accesible para el operador, no accesible para el operador. ¿Ya? Eso es la línea del medio. ¿Ya? Cuando es cuadrado, ¿ya? Es otra simbología, ahorita la vamos a ver, funciona lo mismo. Es decir, en sala de control, cuando no tienes en campo y cuando tiene este diagramita es inaccesible. ¿Ya? Y, a ver, un ratito. No sé qué pasó acá, debería haber otra. Acá está. Se me ha movido. Ya, Ya. Entonces, eso significa la línea del medio. ¿Qué significan los otros símbolos? Que sea un redondo con un cuadrado. Ya, todos los redondos son instrumentos, ya que están montados en campo. Ya, entonces están montados donde se está realizando el mismo proceso. ¿Ya? Los cuadrados ya no son instrumentos. Cuando le pones un cuadrado a un círculo o un rombo, ya lo que le estás diciendo ya es un componente lógico del sistema. Es decir, no existe físicamente, existe dentro de la programación de un sistema de control distribuido, que es una computadora básicamente, una computadora industrial, o existe dentro de la programación de un PLC, de un controlador. Entonces, cuando le pones un cuadrado, lo que le dices son digitales, son componentes, digamos, virtuales, para que me entiendan un poco mejor, o que están dentro de la programación de un sistema. Ya no existen realmente. Y hay otros dos símbolos que son elementos críticos por seguridad y los interlocks locales, enclavamientos locales. ¿Qué es este elemento crítico? Ya es, por ejemplo, una alarma, un botón de seguridad, ¿no? Entonces se ponen en algún punto del sistema por seguridad. La típica es, por ejemplo, una válvula de alivio, ¿no? O sea, cuando hay mucha presión en un tanque, tiene una válvula que físicamente, o sea, para que no esté conectado a ningún instrumento, para que no sea electrónica ni nada, que físicamente libera presión por seguridad, para que nada reviente. Entonces, ese sería un elemento crítico. ¿Ya? Y el otro es un interlock local, este rombo. ¿Ya? ¿A qué se refiere este interlock local? ¿Se acuerdan que habíamos visto lo que era el enclavamiento? ¿No? Que hay un enclavamiento que permite asegurar algo, que permite que aprietas un botón y se quede enclavado. Entonces, ustedes podrían tener en un sistema, ¿ya? Un botón que permite abrir una válvula y que la deja abierta, ¿ya? Pero ese es un enclavamiento local, un interlock, un enclavamiento que puede ser incluso físico, ¿ya? O sea, mecánico. ¿Ya? Entonces, cuando se pone ese, lo ponemos. No vamos a ver muchos de estos en los ejercicios que vamos a ver, pero lo fundamental sí es la distinción entre el círculo y el cuadrado, y qué significa cada uno. Hasta ahí la simbología. Y acá hay ejemplos de simbología, ¿no? Entonces, por ejemplo, T es la primera letra. Entonces, todos los que empiezan con T son temperatura. Entonces, si tú ves TT, sabes que es un transmisor de temperatura. Si tú ves TR, sabes que es un registrador de temperatura. Y sabes que es físico. Es decir, que no es un registrador que está en la programación de tu PLC, sino que es un registrador que está físicamente. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto uno de esos, ¿no? Los data loggers? Ese es un controlador de temperatura. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había un tipo de instrumentos que eran controladores nada más, ¿no? Que solitos controlaban, que no necesitaban un PLC? Sería este caso. Por ejemplo, este PI sería un indicador de presión. Solo indica la presión. No es un transmisor, no es un sensor, no es un interruptor. Solo indica la presión. ¿Ya? Y todos estos que están sin la línea del medio, lo que te dice es que están en campo cerca del operador.
¿ya? Y este, por ejemplo, que ya tiene una línea, significa que está en sala de control, accesible para el operador. ¿Ya? Pero está accesible. ¿Ya? Y ya ven cómo tiene sus modificadores abajo. ¿No? Acá, por ejemplo, tiene un elemento final de flujo, un elemento final de temperatura. ¿Ya? Entonces, todos son tipos de sensores. Esa es la simbología que pueden ustedes encontrar. Ahora, otros símbolos. Van a encontrar los símbolos de las válvulas. ¿Ya? El típico de la válvula, ¿ya? Y los que vamos a ver es una válvula típica, es la válvula solenoide, que es esta de acá. Se conecta, cuando vimos válvulas, vimos que había válvulas que se abrían o se cerraban con un solenoide, que era un dispositivo electromecánico. Hay otro tipo de válvulas que se abren o se cierran con un motor. ¿Ya? Entonces, un motor que gira. Típicamente la válvula solenoide es on-off, o se abre o se cierra. Y la válvula operada por motor es una válvula proporcional, es decir, que se puede abrir al 10%, al 20%, al 30% o al 50%. Una válvula solenoide es con un cuadrado, que significa que se actúa la válvula, que tiene un actuador, y con una S por el solenoide. Una válvula motorizada, ya es el símbolo de válvula, que es una mariposa, con M. ¿Ya? Y puede haber algunos modificadores, algunas válvulas un poco especiales. Por ejemplo, una válvula solo con una línea es operada manualmente. ¿Ya? Es una de las válvulas que hablan ustedes manualmente. ¿Ya? Los otros son tipos de válvulas. Otra que van a ver es una válvula con una media circunferencia arriba, que es esta. Ya que esas son las válvulas que son típicamente operadas por neumáticas. Se llama válvula de control. Es la válvula grandota que vimos alguna vez, que está operada por aire, una operación neumática. ¿Ya? Otro tipo, la de 3 vías, es que tiene, en vez de tener 2, tiene 3. ¿Ya? ¿Y qué otro tipo de válvula tenemos? Hay la válvula de ángulo, la válvula de bola, estas son otras simbologías. Una cosa que no les mencioné, hay varios estándares de diagramas PNID. Es más, aunque hay estándares ISO específicos para los diagramas PNID, en el fondo cuando van a una planta probablemente encuentren una mezcla de esos estándares. ¿Por qué? Porque hay pocos fabricantes de este tipo de plantas, pocas empresas de ingeniería, y cada una en el fondo ha ido adaptando estos diagramas para su propio uso. Pero todos usan más o menos un sistema estándar. Entonces la simbología puede variar un poco, pero va a ser básicamente la misma. Entonces hasta acá tenemos los símbolos principales, tanto de las siglas principales, de cómo trabajamos con ellos. Y lo que nos falta son las señales. ¿Ya? Estas son las señales que típicamente se usan. ¿Se acuerdan que teníamos señales discretas y señales análogas? ¿Ya? A las análogas también se les llama señales continuas. Y a las discretas se les dice también on-off. ¿Ya? La línea gruesa define la línea de flujo del proceso. ¿Ya? Es decir, por donde pasa el vapor, por donde pasan los químicos que estamos usando, etc. ¿Ya? Una línea delgada, ¿ya? Típicamente representa aire neumático, ¿ya? Que es el suministro de instrumentación o conexión al proceso. ¿Ya? Una de esas dos. ¿Ya? O es el aire de instrumentación, ¿ya? Para manejar los procesos, o es esta conexión. Vamos a verlo, ahorita vamos a ver este ejemplo, pero es la conexión directa al proceso, ¿no? Es decir, esta válvula con una línea continua chiquita y al símbolo de ese instrumento. Perdón, al tag, a la etiqueta de ese instrumento. ¿Ya? Y esta línea de impulsos se puede modificar. ¿Y cómo la modificamos? Una línea continua, ¿ya? Es señal neumática, lo que les había comentado acá. ¿Ya? Pero si yo le pongo estos variadores, estas dos líneas diagonales, yo le estoy diciendo que es una señal neumática continua, es decir, análoga. Varía, por ejemplo, de 3 a 20 P6 y varía. Y una línea neumática con dos simbolitos y uno cruzado, ya es una línea neumática que es on-off, discreta. O está enviando aire o no está enviando aire. Lo mismo para la señal eléctrica. Pero la señal eléctrica hay dos opciones, o con 3 líneas o con 2. Nosotros vamos a usar esta de línea discontinua, de línea rayada, digamos. ¿Ya? Y una señal eléctrica análoga es solo una línea punteada. ¿Ya? Y una señal discreta,
eléctrica discreta, es una línea punteada con una diagonal encima. Esta puede ser, por ejemplo, de 0 a 10 voltios, de 4 a 20 miliamperios, y esta es 0 o 24 voltios DC. Y tenemos otros un poco distintos, no los vamos a ver. Guía de ondas, señales hidráulicas, señales mecánicas, acá también señales mecánicas, señales de radio, señales sónicas. No las vamos a ver mucho, pero estas son las principales. Ahora ejemplos. ¿Ya? Entonces este es el ejemplo 1. ¿Qué tenemos acá? ¿Ya? Tenemos un control de temperatura. Este es un intercambiador de calor. ¿Ya? Esto sería el diagrama PFD, un diagrama, un dibujito que les hacen, algo muy sencillo. Y a ustedes se les pide, y es el ejercicio que les voy a pedir, se les pide cambiar, interpretar esto y ponerlo como un diagrama PNID. Entonces, primero, deben poner los símbolos. ¿Qué tienen acá? Bueno, primero tienen que entender el proceso. Yo les voy a dar, por ejemplo, un diagrama y la explicación del proceso. ¿Ya? Entonces, les explico este proceso, por ejemplo. Es un intercambiador de calor. ¿Ya? En este tanque hay agua. ¿Ya? Y a través del agua yo hago pasar vapor. Entonces va a pasar el vapor por este serpentín. Como les había explicado, a más rápidamente fluye el vapor, más rápidamente va a calentar el agua. ¿Ya? Yo tengo acá un indicador, un termómetro, afuera, que solo indica al operario la temperatura. ¿Ya? Y dentro del tanque tengo un sensor de temperatura, en contacto con el agua. ¿Ya? Y eso va a un transmisor de temperatura, ¿ya? Que a su vez va a un controlador de temperatura y registrador, ¿ya? Que es de los antiguitos, que mantiene bajo control la temperatura. Entonces tiene un controlador y registrador. Y ese controlador lo que hace es variar, de acuerdo al seteo que al set point que yo le he dado para mantener la temperatura, varía la apertura de esta válvula de control. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo seteo el controlador para que mantenga la temperatura a 80 grados centígrados. Entonces, cuando llega a 80 grados centígrados, ¿ya? Lo que hace el controlador es cerrar un poco la válvula para que entre menos vapor y baje la temperatura. Si baja de 80 grados centígrados y baja a 70, 60 grados centígrados, ya el controlador lo que va a hacer es abrir la válvula para dejar pasar más vapor para que caliente más. ¿Ya? Entonces, ese va a ser mi sistema de control. Eso es lo que hace. ¿Cómo lo grafico? Primero pongo un símbolo, que puede haber n símbolos, este tipo tiene varios. Nos vamos a limitar mañana a los que vamos a hacer, a los que están presentes en el diagramador que les voy a pasar, el Lucid Chart. Y entonces se pone el símbolo de cada elemento. Entonces es principal, ¿no? Entonces tengo una válvula de control, pongo el símbolo de la válvula de control y pongo el tanque. El flujo principal, que es vapor, ¿ya? Pasa por acá y entra por acá y sale por acá. Ese flujo principal, la regla me dice líneas gruesas. Es process flow line. Entonces le pongo una línea gruesa. Ya, todo en blanco y negro. No existe el color en el diagrama PNID. Ya, entonces, la línea gruesa que lleva el vapor pasa a través de la válvula, que es una válvula de control. Como es controlado neumáticamente, es con este símbolo de válvula de control. Va al símbolo que tengo de intercambiador de calor y luego entra el flujo y sale por acá. ¿Ya? Entonces ahí estoy diagramando esa parte. He diagramado el flujo principal y los dos elementos principales, la válvula y el intercambiador de calor. Y ahora tengo que dibujar los instrumentos. ¿Ya? Entonces, acá es donde varía un poco las cosas. ¿Ya? Nosotros vamos a usar línea continua, ¿ya? Para la conexión al proceso. Entonces, por ejemplo, esta es una línea continua. ¿A qué instrumento? Tengo este de temperatura. Entonces, un indicador de temperatura. ¿Ya? Y como solo tengo un lazo de control, a ese lazo de control le voy a poner un número aleatorio, arbitrario, 206. Ya digamos que es el lazo 206 de toda mi planta. Entonces acá le estoy diciendo, indicador de temperatura 206. Ese es el de este sensor de temperatura, este indicador de temperatura, con línea recta. Luego pongo, ¿ya? ¿Cómo es el contacto entre la temperatura y el transmisor de temperatura? También debería ser directo. Acá yo lo debería poner directo, en nuestro estándar, ¿no? En que estamos trabajando nosotros. Y como ese es un transmisor de temperatura, le pongo T y T. Temperatura y transmisor, TT. 206 también. Si es eléctrico, yo acá le debería poner análogo, porque es un transmisor. Entonces yo tendría que poner esta es otra simbología, yo le tendría que poner nuestro estándar
le vamos a poner una línea discontinua. ¿Ya? ¿Se dan cuenta acá? La señal eléctrica continua es una línea punteada. Acá le podría poner una línea punteada que va al registrador y controlador de temperatura, TRC. Entonces, temperatura, registrador, controlador. Mismo lazo de temperatura. Ya, como todos están directamente en campo, todos están sin la línea, si se dan cuenta, sin la línea del medio, están en campo. ¿Y cómo se controla, cómo este registrador, controlador de temperatura, controla la válvula? Ya lo controla también a través de una señal eléctrica. Entonces también tendría que poner una señal discontinua. Una señal, una señal punteada, una línea punteada hasta acá. Ya, en este caso le está usando otro estándar, en el cual la señal eléctrica es una línea ya delgada con estos dos diagonales. Ya, pero nosotros vamos a usar el otro estándar, que es el que es con una línea punteada. ¿Y qué nombre le pongo? TRC 206. ¿Por qué? Porque es un registrador controlador de temperatura 206. Y vuelve a la válvula. A la válvula le pongo T por temperatura, CB porque es válvula de control valve, 206. Ya, y con eso ya tengo mi sistema. Ese es el ejemplo que es el primer ejemplo, digamos. Ya, otro ejemplo, por ejemplo, les puedo pasar ya, que este es de leche pasteurizada. Tienen un tanque de agua caliente, un intercambiador de calor y un tanque de almacenamiento de la leche. Entonces se bombea la leche al tanque de almacenamiento, de ahí se vuelve al intercambiador de calor y ahí subes la temperatura con agua caliente. Es la manera como se pasteuriza la leche. Con bombas, B1, B2, B3, B4, son bombas y una válvula de control. Ahora, este es el diagrama PNID. ¿Ya? Para lo mismo, una vez automatizado el sistema. Entonces tiene una bomba, ¿ya? Si se dan cuenta las líneas son gruesas, este es el símbolo de bomba. Y tiene acá un controlador, entonces pueden interpretarlo, ¿no? Este es un PLC, porque tiene el cuadrado y el rombo. Entonces eso está en el PLC, el control está en el PLC. ¿Ya? Y tiene FIT, es un transmisor e indicador de flujo, de caudal. Y a todo esto le he puesto 0,1, porque yo estoy controlando el caudal que va de mi tanque de almacenamiento a mi intercambiador de calor. ¿Ya? Y en el lado del agua caliente tengo otro lazo, que es el 0,2. Y ¿qué tengo? Tengo la bomba, ya que bombea el agua caliente al intercambiador de calor. ¿Ya? ¿Y qué estoy controlando? A través de la válvula estoy controlando la temperatura en el intercambiador de calor. Entonces, como estoy controlando la temperatura, le pongo T. ¿Y con qué instrumentos estoy controlando esa temperatura? Con un TIT, ¿ya? Que significaría transmisor e indicador de temperatura, 0,2. Y también con el PLC. Mi controlador es el PLC. ¿Ya? Y a mi válvula. Ya, todo con una línea discontinua que sería con una línea punteada que sería de una señal análoga. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a acabar los ejemplos. Esta es la parte ya de prácticas. Hay un par de ejemplos más, lo vamos a acabar mañana. ¿Ya? Y acá yo ya les voy a poner ejemplos. Entonces, por ejemplo, este va a ser el primero que van a hacer, el segundo, el tercero. Esto lo vamos a hacer mañana con ustedes en el trabajo. ¿Ya? Y les voy a dejar algunos de estos para ejercicio. Entonces, todo esto lo demás es ejercicios. A ver, me da tiempo para este último. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo típico. ¿Ya? ¿Qué tendrían acá? Un motor con su mezclador, con su agitador. Recuerdan que hicimos uno parecido a este en nuestro laboratorio. Un motor con su agitador. ¿Ya? Y acá estamos mezclando soda cáustica y ácido fosfórico para obtener un producto salado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que controlar para hacer esto? ¿Ya? Acá tengo el símbolo para un elemento final de caudal, ¿ya? Un sensor de caudales, por eso le pone FE. ¿Se acuerdan que teníamos sensores que medían el caudal con restricciones? El sensor de presión diferencial. Este es FE. ¿Qué significa? Elemento final de caudal. ¿Ya? Y le pongo el lazo 100. Este está en campo, este también está en campo, es un transmisor de caudal. Recuerden, el elemento final y el transmisor. Con una señal discontinua, que es una señal eléctrica, al controlador e indicador de caudal. Este ya está si se dan cuenta, tiene una línea media. Es decir, este instrumento no está en el campo, este instrumento está en la sala de control. Es un controlador e indicador de caudal, también de 100. Y ese controlador e indicador de caudal le envía una señal, en este caso neumática, ¿ya? A la válvula.
Y a la válvula que le pongo caudal, FV100. Pues tengo una válvula de caudal. ¿Ya? Y eso regula el caudal que está entrando a mi tanque con mi motor. Mi motor no tiene ningún instrumento, solo está ahí. Está todo el tiempo conectado, removiendo la solución. Al otro lado, para el ácido fosfórico, tengo el mismo arreglo, solo que este no se controla por un caudalímetro, como es en este caso, sino por AE. ¿Qué significa AE? A, ¿se acuerdan que era análisis? E es elemento final. ¿Ya? 101, que es el otro lazo de control, y acá le pongo aparte pH. Entonces, ¿qué es esto que me indica? Que estoy midiendo el pH, es un pHímetro, ¿ya? Que lo envía a un controlador de análisis, ¿sí? Controlador indicador de análisis en la sala de control, que a su vez varía la entrada, el flujo, el caudal del ácido fosfórico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo le tendría que setear un pH, que está en un pH, no sé, 7, ¿ya? Y va a abrir o cerrar el control del ácido fosfórico para obtener ese pH. Y acá tenemos otro lazo de control. ¿Ya? Entonces, con esos diagramas, esta es la teoría básica de diagramas de PNID, y con eso vamos a poder empezar a hacer ejercicios. El ejercicio típico es, yo les doy un diagrama de procesos, les explico cómo es el sistema, y ustedes me tienen que sacar el diagrama. Les voy a poner qué instrumentos usan, qué tipo de instrumento, etcétera, todos los detalles de ingeniería, y ustedes me sacan el diagrama de PNID. Ya, entonces va a ser el ejercicio mañana. ¿Ya? ¿Consultas, preguntas? No, profesor, todo se entiende. Ya, si está todo bien, entonces nos vemos mañana. Ya, ya más tarde cuelgo la grabación. Saludos, cuídense.